Vamos. Sí, estamos. Pues, entonces, Sergio, hablaste vos, ¿no? Sí, sí. Tema que cuando hablan todos, yo todavía por tono no los reconozco, así que necesito alguna trampa, digamos, para reconocer quién habla. Y no te había visto. Entonces decía, estamos en esto de switches y tramas y MAC address y último tema por ahora es algo que normalmente se asocia a lo que llamamos switches transparentes. ¿Okay? Los switches Ethernet son típicamente switches transparentes. Y la transparencia acá tiene que ver con que los equipos que se conectan a través del switch no necesitan saber ni interactuar con el switch para que todo funcione mágicamente. Y esa magia o transparencia tiene que ver con lo que normalmente llamamos el aprendizaje transparente de las MAC address por parte de los switches. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando un equipo transmite, o sea, supongamos algo que normalmente no ocurre, pero instalo las máquinas y las prendo todas, digamos, o sea, todas las máquinas no tienen historia. En particular, el switch no tiene historia. Y supongamos que todas las máquinas saben qué hacer para hablar con las máquinas que tienen al lado. Entonces, en un momento dado, la PCA decide transmitir una trama que tiene como destino a la PCB, supongamos. Y entonces manda una trama que dice de A hacia B. ¿Ok? Cuando el switch recibe esa trama, lo primero que hace es anotar que por el puerto 1 recibió una trama que viene de A. Y a eso lo llamamos aprendo la MAC de A. Entonces anota en la tabla, en el puerto 1 está la PCA, ¿okay? La MAC de la PCA. Pero ahora tengo una trama que va hacia la PCB y no sé dónde está. Entonces lo que hace es lo que llamamos tratamiento de... ¿Dónde está mi...? Acá. Tratamiento de broadcast, unknown, unicast y multicast. O sea, el tráfico de las papas fritas, si quieren. Boom. ¿Ok? Entonces, broadcast son tramas que van para todo el mundo. Multicast son tramas que van para un grupo de destinos, aunque no sé cuál es el grupo. ¿Quién soy yo? Yo soy el switch, ¿sí? Yo estoy ahora haciéndome cargo de la tarea del switch. Y unknown unicast, eso es known, es desconocido. Y unknown unicast. Que es básicamente el caso de esta. Esta trama dice, vengo de A y voy a B. Acuérdense de que la dirección de destino va primero, la dirección de origen va después. Entonces, vengo de A y voy a B. Cuando el switch dice, ve dónde está y no lo sabe. Entonces, por tratamiento de tráfico boom, lo que dice es, ok, lo voy a mandar a todos lados, menos al lugar de donde vino. Pues si vino por acá, efectivamente, supongo que el origen no está de ese lado. Y replica la trama en sus otras dos puertas. Ok, entonces, primer punto, cuando no conozco el destino, lo exploto, lo replico por múltiples puertos. Segundo punto, esto incluye una replicación. Acuérdense de eso, no vamos a hablar demasiado de eso. Acuérdense que los switches son capaces de reproducir tráfico y en esa reproducción pueden aumentarlo. O sea, pueden generar más tráfico del que reciben. Eso es el origen de algunos problemas no despreciables, de los cuales no vamos a hablar porque está dentro de los temas, digamos, que supuestamente ustedes leen por cuenta propia. ¿Ok?
tiene que ver con la gestión de redundancia en enlaces de capa 2. Ok, entonces sigamos con la historia, la trama viene, como no sé dónde está el destino, la mando a todos los demás lugares y yo aprendí dónde está la Mac de A o dónde está la PCA. Si esto es efectivamente la PCB hablando con la PCA, espero que conteste. Espero, es factible que conteste y entonces acá viene la trama de respuesta. La trama de respuesta ahora viene de B a A. Entonces, cuando el switch recibe la trama, dice, ok, la PCB está en el puerto 3. Y el destino, que ahora es la PCA, ya sé a dónde está. Así que esta trama dejó de ser un unknown unicast y pasó a ser un unicast. Y en ese sentido, la trama solamente se transmite por el puerto 1. Y esa es la forma en que los switches son capaces de hacer un uso eficiente de sus enlaces. O sea, la PCC solamente recibe copia de la primera trama, vuelve para atrás, la primera trama la recibe, pero ya las tramas adicionales, la primera contestación y todas las demás de diálogo, no las recibe, con lo cual puede dedicarse a otra cosa si se quiere. ¿Okay? Esa es la forma en que funcionan los switches. ¿Preguntas? Ok, moción de orden. Ahora hay un discovery. Ese discovery es un discovery razonablemente chico de 20 minutos. Pero después tenemos otra lección de teoría y después 2 discoveries más. En realidad, un discovery y un fast lab. Entonces, mi propuesta para ustedes es no hacer los fast labs durante el curso. ¿Ok? Los fast labs son volver a hacer cosas que ya hicieron, pero con menos instrucciones. O sea, son laboratorios en donde está enunciado el objetivo general, pero no los pasos concretos para llevarlo a cabo. Y como tal, son buenos laboratorios para tener para hacer después. ¿Ok? Entonces les propongo, obviamente si no quieren hacerlo así, digamos, podemos revertirlo, pero les propongo que los dejen para después, o sea, y dado que tal vez no tengan nada que hacer de un día para el otro, solo podría ocurrir que tengan ganas de seguir pensando en esto, entonces que hagan los fast labs de un día para el día que sigue. Así que normalmente los voy a dejar para el final, digamos, y en algún sentido los podemos, si se encuentran con algún problema, charlarlos al día siguiente. La otra cosa que tenemos ahora es un par de laboratorios, un par de discoveries, que es el 2 y el 3, y que por ahí estaría bueno hacerlos juntos. O sea, hacer el Discovery 2, que es observar cómo funcionan los switches, y el Discovery 3, que es la configuración inicial de un switch, uno atrás del otro. Entonces, si eso les parece bien, sigamos con la parte de teoría, que es cómo se configura inicialmente un switch, y después vemos los 2 discoveries. ¿Ok? Entonces, esto es lo que van a hacer después en el discovery, y ahora veamos, un par de temitas más que ya les comenté. El tema de duplex. Esto es un anacrónico. Duplex ya les conté, o sea, simplex es un enlace que solamente transmite en un sentido. Duplex es un enlace que transmite y recibe, o sea, que es bidireccional. Half duplex es un enlace que puede ser usado en ambos sentidos, pero solamente en un sentido en un momento dado. Y esto tiene que ver con el uso original de enlaces en donde o tengo hubs o tengo un medio común reutilizable. Entonces, cuando yo transmito, si voy a recibir, la transmisión y la recepción tratan de usar el mismo medio a la vez, y el término que usamos es colisionan, ¿ok? Chocan. Hoy por hoy, que la transmisión y la recepción van por cuerda separada, en el caso de 10 base T y en el caso de 100 base T, eso es literalmente así. Uno va por el par 2 y otro viene por el par 3, o sea, hay un par de transmisión y un par de recepción. Entonces, claramente no hay choque porque los cables van por cuerda separada, o sea, tengo
un lane de ida y un lane de vuelta, digamos, un cable por el que transmito y un cable por el que recibo. En enlaces de giga y 10 giga, la cosa es conceptualmente similar, pero físicamente mucho más compleja. En giga y en 10 giga es similar. No se usa un par de transmisión y un par de recepción. Se usan los 4 pares simultáneamente para transmitir y para recibir. En el caso de giga, los pares transmiten a 250 megabits por segundo. Y entonces 4 pares de 250 conforman el giga de transmisión. Pero el PHY, o sea, el manejo físico del par, no transmite bits sueltos, sino que transmite bits codificados en función de el bit anterior y el bit posterior. O sea, la codificación es bastante compleja. Y también en función de la recepción anterior, o sea, lo que recibí del otro lado en el mismo tiempo. La codificación es una codificación pensada para interferir. Y esto logra transmitir por el mismo par 250 megabits por segundo en ambas direcciones simultáneamente. O sea, es full duplex físico. ¿Ok? PoE va... Ok, no hablamos de PoE, es un detalle que me faltó, pero dediquémosle un ratito. PoE es Power over Ethernet, o sea, es la capacidad que yo tengo de, en términos de comunicaciones, el término que se usaba anteriormente es telealimentar, o sea, alimentar a un equipo remoto a través del mismo cable, digamos, que me oficia de cable de comunicaciones. En terminología de Ethernet se usa PoE, digamos. Cisco tenía un mecanismo de telealimentación previo que llamaba Power Inline. O sea, son distintos términos que por hoy todos se refieren como PoE. PoE básicamente utiliza tensión diferencial entre dos pares. Y la implementación en 10 y 100 es distinta de la implementación en giga. En 10 y 100 hay dos formas distintas de hacerlo. Hay alimentación con power injectors intermediarios, o sea, en donde pongo un equipo adicional para inyectar el poder, y en ese caso utilizo los dos pares que no se usan. Acuérdense que en 10/100 se utiliza nada más que el par 2 y el par 3, con lo cual el par 1 y el par 4 están vacantes. Así que los inyectores utilizan el par 1 y el par 4 para mandar positivo y negativo, por decirlo de alguna forma, o sea, los dos polos de la alimentación. Si la telealimentación la hace directamente el equipo, o sea, no hay un inyector intermediario, entonces el equipo utiliza los pares de comunicación para mandar la tensión. Y eso se llama tensión diferencial. Lo que hago es desplazar en términos de tensión el valor de tensión de los dos cables de los pares. Tengo que ir un cacho al nivel físico para que esto tenga algo de sentido. Cuando yo tengo un par, o sea, supónganse que este es el par 1, ¿ok? Este es el... Bueno, el 1 no se usa, pero no importa, un par. Esto es el blanco y esto es el azul. Entonces, la señal se envía típicamente como, si se quiere, un nivel de señal. Cuando uno la dibuja, dibuja algo. ¿Qué es lo que uno normalmente está dibujando? Bueno, está dibujando, por un lado, el tiempo, o sea, cómo varían las cosas en el tiempo. Y por otro lado, está dibujando lo que sea que yo modulo, o sea, la variable física que estoy utilizando para llevar la información de un lugar a otro.
Entonces, esa variable física en pares de cobre es típicamente una tensión. O sea, es la diferencia de tensión entre este cable y este cable. Supónganse que uno va a más 5 en un momento dado y el otro está a más 3 en un momento dado. La diferencia de tensión entre ambos es este valor que supongamos que acá es 2. ¿Ok? Y cuando eso baja y llega acá, supongamos que ese valor es 0. Y entonces eso quiere decir, por ejemplo, que ahora están los dos en más 5. Pero la señal en ese par de transmisión es una relación de tensiones entre los dos elementos del par. La telealimentación, cuando uso, supongamos, el par 1 y el par 3, dicen, ok, yo acá tengo el blanco y el verde, y acá yo voy a tener también la señal que viene del otro lado. O sea, voy a hacer el dibujo al revés, pero solamente por divertimento. Ahora, esto es transmisión de izquierda a derecha, esto es transmisión de derecha a izquierda, y ahora debería dibujar en este sentido, pero estamos igual. O sea, esto es supongamos un 5 y esto es un 0. Y estos son diferencias de tensión entre estos dos pares. Pero entre estos dos pares, en vez de tener mismos valores, yo ahora tengo, por ejemplo, menos 45 y menos 40. La diferencia entre los dos son estos 5. ¿Ok? Pero si tomo un promedio de estos dos y un promedio de estos dos, tengo 40 volts de diferencia. Y estos son los que hacen la alimentación del equipo. O sea, tengo una diferencia entre pares que es la que utilizo para alimentar el equipo remoto. Supongamos que esto es un, yo qué sé, un access point o una cámara, un equipo que es telealimentable. Y la diferencia dentro del par es la que utilizo para codificar señal. ¿Ok? Y todo eso es PoE, y hoy por hoy hay cosas muy interesantes de PoE. Hoy por hoy existe PoE remoto. O sea, yo puedo tener, olvídense de este dibujo en particular, pero puedo tener un switch general que alimenta con PoE a otro switch, que a su vez alimenta con PoE a una cámara. Okay, los equipos típicamente de PoE son teléfonos. Ok, esto no es la pinta de un teléfono, no sé cómo dibujar un teléfono. Bueno, un teléfono se dibuja así. Ok, así que teléfonos IP, eh, esos son telealimentados típicamente, pero hay access points que también se telealimentan, y esto es básicamente porque es más fácil pasar un solo cable a donde se pone un access point, que es típicamente en un vano, o sea, arriba del techo. Y cámaras de video, de vigilancia, o sea, de nuevo, no tengo presente cuál es el dibujito, pero en general tienen cámaras de vigilancia que también se telealimentan. Todas estas cosas consumen distintas corrientes, en general uno mide corrientes, y los equipos que telealimentan tienen alguna capacidad de telealimentación remota. Hay distintos estándares en cuanto a potencias, estrictamente se miden en potencia, no en corriente, o sea, se miden en watts, y hay 5 watts, hay creo que 25 watts, o sea, es guaranga la capacidad que hoy por hoy se puede alimentar. De hecho, en los switches grandes, las fuentes de los switches son modulares y se compran con distintas potencias en función de la cantidad de clientes de PoE que pueda llegar a tener el switch. Y los switches modulares grandes tienen administradores de power para saber cuánto poder están consumiendo los clientes remotos. Sé que es un tema complejo. ¿Ok? Ok, entonces half duplex, de nuevo, típicamente hoy por hoy es un histórico, anacrónico, nadie usa halves, ya lo hablamos, y el problema de half duplex es típicamente un problema de hubs o de entornos en donde hay potencialmente colisiones, ¿ok? Y en los entornos que actualmente se utilizan para Ethernet no hay colisiones, no existe el tema de half duplex. La mayoría de los enlaces son full duplex, ya hablamos bastante de ello, y aún así los equipos, algunos equipos
importan la configuración de duplex. Cuando yo pongo a una interfase en duplex half, o sea, en vez de duplex full, en duplex half, lo que estoy haciendo es habilitar la detección de colisión. O sea, el comando duplex full lo que dice es, no le hagas caso que si alguien está hablando, yo puedo hablar igual. ¿Ok? Un viejo chiste que yo hacía en la época en que esto tenía algún sentido es que los equipos que están configurados como full duplex son mal educados. Y los equipos que están configurados como half duplex son equipos educados, que se callan cuando escuchan que alguien está hablando. Entonces, el problema es enfrentar un equipo que está comunicado como full duplex, que está configurado como full duplex, con un equipo que está configurado como half duplex. Si hay poco tráfico, uno no percibe los problemas, o sea, esto funciona. Si hay mucho tráfico, piensen en alguien que es muy educado, que quiere echar un bocadito en una conversación con alguien que es mal educado y que habla hasta por los codos. Entonces, el que habla hasta por los codos, el que está configurado como full duplex, habla y utiliza todo el ancho de banda, que el equipo que está configurado como half duplex cree que es compartido y entonces nunca se decide hablar porque el otro está hablando. Es un problema difícil de encontrar, por decir así, pero hoy por hoy, de nuevo, anacrónico. Hoy por hoy los equipos en general son full duplex y se configuran full duplex y los enlaces son full duplex, o sea que tiene poco sentido, digamos, no tenerlo configurado como full duplex. ¿Ok? Ok, entonces vemos un poquitito de configuración inicial de switches y después los dejo hacer entonces los discos. Entonces, switches, configuración inicial. ¿Qué pinta tienen los switches? Supongo que ya habrán visto, estoy medio trabado, ya habrán visto, digamos, algún switch Cisco por ahí dando vuelta, pero tienen típicamente puertos en su cara frontal y power y a veces salida de ventiladores, digamos, en su cara posterior. Power en este caso no solamente está acá, sino también está acá. En este caso en particular, este conector es un conector de una fuente redundante. Entonces los switches de esta serie, y esto es un 2960 o cosa por el estilo, soportaban, lo llaman RPM, Redundant Power Modules, y esos son fuentes comunes que tienen unos cables, digamos, para alimentar un conjunto de switches con una sola fuente. Entonces uno tiene un conector de fuente que es específico de este switch y un conector de fuente que viene a una fuente común redundante. Y cualquiera de las dos que se rompa, el switch sigue andando. O sea, tengo power redundante. Entonces, la salida de una turbina, estos switches, esto es un 2960, tiene turbinas, los switches más chicos tienen ventiladores, reconózcalo por agujeritos más chiquititos porque hacen más ruido. Y conector de consola del lado de atrás. Los puertos, Cisco tiene la costumbre de etiquetarlos con colores en función del tipo de puerto. Y los puertos que tienen amarillo en algunos switches tienen que ver con puertos que tienen Power over Ethernet. En este caso en particular, no sé si no es el borde del puerto nomás, pero los switches que tienen algunos puertos con Power y otros con no, tienen claramente marcados con amarillo típicamente los puertos que son Power over Ethernet. Si no, es puerto de datos típicamente. Lo mismo la consola típicamente va en celeste y van a ver que está o escrito en celeste o tiene una línea celeste o los colores en general aplican. Y en este equipo en particular, estos dos puertos son puertos que son SFPs, o sea, esos son agujeritos donde uno enchufa un Small Form Factor Pluggable Interface o module para dos, lo llamamos uplinks, porque estos que son típicamente lo llamamos switches de acceso, o sea, switches que están cerca de los equipos finales dentro de las topologías, es un tema de diseño, tienen un par de enlaces que me conectan al resto de la red y una cierta cantidad de
puertos que van a dar a los equipos finales. Entonces son switches que tienen, llamamos mucho fan out, o sea, mucha conexión a múltiples equipos hacia una conectividad de mayor capacidad que va hacia arriba. Entonces es un switch, qué sé yo, acceso viejo, por decir así, puertos 10, 100 hacia abajo y un par de puertos giga hacia arriba en este caso. Ok, los switches son típicamente montables en racks, para lo cual se le pone algo que nosotros localmente normalmente llamamos orejas, o sea, un par de orejas metálicas que se atornillan al borde y que les dan el agarre a los tornillos de sujeción en racks de 19 pulgadas. 19 pulgadas es el ancho y una unidad, digamos, es el alto de estos equipos. Muchos switches, sobre todo de este tamaño, no tienen un botón de power, o sea que no hay forma de apagarlos localmente. Para apagarlos lo tengo que desconectar o apagarles, digamos, el power entrante. Switches más nuevos, este es un 2900 con conectividad por USB. Consola con bueno, acá la línea esta celeste parece más hecha con PowerPoint que con pintura en el switch, pero típicamente están también con una descripción de que es puerto de consola. Los cables de consola, por mucho tiempo Cisco los hizo celestes también, como para identificar el servicio de consola. Los cables viejos eran negros, después pasaron a ser celestes todos los cables de consola. Esto es un puerto de management. En switches nuevos hay puertos de red para tráfico administrativo, por decir así, que es lo que llamamos obviamente management. Y estos son uplinks y después el resto de puertos de este. Consolas viejas, los cables originales venían con... originales. Venían con unos adaptadores de RJ45 ADB. ADB9, que es esto, o DB25. Después los cables vinieron con terminales moldeados, que son más baratos, que son cables de consola, y hoy por hoy hay cables que van directamente con terminación USB. Hoy por hoy es bastante raro tener equipos con puertos seriales físicos, o sea, equipos tipo laptop, ¿no? O sea, un equipo de trabajo. Entonces uno en general tiene en el maletín de trabajo remoto, digamos, una cosa de este estilo que es un adaptador que es USB en una punta y un puerto DC de RC32 en la otra, digamos, un puerto serial para conectar los cables de consola. O sea, este puerto es un macho que conecta con la hembra de serial que normalmente va a dar a un cable de consola. Ok, frentes. Hay muchas familias de switches, así que esto no es genérico para absolutamente todos, pero en los switches de acceso comunes es bastante común tener un botón de modo y LEDs que indican el modo, valga la redundancia, de información del resto de los LEDs. O sea, cada puerto tiene típicamente un LED que es multicolor, que puede estar en naranja o en verde o titilando, dependiendo de qué es lo que está pasando. Y normalmente queda prendido este LED que dice estado, donde los LEDs de los puertos reflejan el estado de cada puerto. Pero si yo aprieto el botoncito de modo, esto rota por una cierta cantidad de condiciones en que, por ejemplo, el LED de cada puerto puede indicar la negociación de duplex del puerto o la negociación de velocidad. Esto es un clásico de switches que son 10-100. O sea, los puertos que se gestionan a 10 o 100 bytes por segundo, es bastante común tener hardware que tiene negociación de velocidad y de duplex, y entonces el LED de cada puerto puede mostrarme el estado de negociación para cada puerto, en vez del clásico que es el estado de gestión del puerto. También hay un estado de PoE, si es que está negociando poder con el vecino, obviamente para switches que soportan PoE, y
en algunos casos, déjame ver el que tengo acá, hay un LED que muestra capacidad, o sea, que me muestra, el que tengo acá tampoco tiene, pero es un clásico que tiene uno que dice performance y entonces los LEDs me muestran la carga del switch en términos de tráfico general, utilizando como si fuera un búmetro, digamos, o sea, un medidor de LEDs general de la caja. O sea, todo eso combinando, digamos, o sea, cambiando el modo con el botón de modo. El botón de modo tiene un segundo uso que es disparar lo que es la recuperación de los switches. O sea, cuando uno tiene que recuperar un switch, en general tiene que prender el switch, o sea, enchufarlo inicialmente con el botón de modo apretado. Eso le da al switch la seguridad de que quien sea que está accediendo por la consola tiene acceso físico al equipo. Y eso habilita procedimientos de recuperación de password o de borrado a situación de fábrica, digamos, del switch. Ok, una vez que estoy conectado a la consola, voy a tener de nuevo el CLI del switch en este caso dice switch X, switch que sea. Switch es el nombre default de host para muchos switches, o sea, los switches nacen creyendo llamarse switch y los routers nacen creyendo llamarse router, digamos, por default. Show Interface, supongo que lo vieron recién, me muestra el estado de interfaces, puedo decir estrictamente una interfase que me interesa, las interfaces típicamente tipo interfase y identificación con número modular, digamos, en este caso 0/1, y eso me da alguna información de la interfase. En este caso, cuál es el nombre, lo que llamamos el estado, eso es is-up. Normalmente uno menciona el estado en dos niveles, en estado físico, que es este primer app que está acá, y en estado de data link, o lo que acá figura como line protocol, que es este otro app que está a la derecha. Entonces uno dice, es característico cuando uno está hablando rápidamente, decir, si la interfaz está app, y el app está alta a nivel físico y alta a nivel de protocolo. Puede estar up-down o puede estar down-down y puede estar administrativamente down, en cuyo caso es que yo estoy, en terminología de Cisco decimos shutdown, o sea, la interfaz está administrativamente fuera de servicio. Y en ese caso, cuando hago un show interface, me dice administrativamente down. Digamos, y claramente no hay estado de protocolo cuando la administrativa está la interfaz está administrativamente baja. Ok, tipo de hardware, dirección, esto es ni más ni menos que la MAC address, en este caso 001E14, ahí termina otro OUI de Cisco. Ok, y hay bastantes. Acá está el VIA es el burning address, esta es la dirección que está grabada a fuego en la interfase. En la mayoría de los casos van a coincidir, pero los equipos de Cisco me dejan cambiar la dirección de MAC en muchos casos. Entonces, puede ser que yo le haya puesto una MAC address distinta porque estoy haciendo alguna cosa. No quiero entrar en detalles ahora porque no tiene sentido. Y acá está en modo full duplex y está trabajando a 100 megabits por segundo en este caso. Más abajo tengo datos de cantidad de tráfico. El tráfico, los switches, la mayoría de los equipos lo venden. Lo ven. ¿Cómo decirlo? Contabilizado cada 5 minutos. O sea, la velocidad de transmisión de una interfase giga es siempre giga. ¿Ok? O sea, la velocidad a la que se transmite una trama es siempre la velocidad, lo que llamamos el access rate. Pero el tema es, ok, ¿cuántas tramas estoy transmitiendo a lo largo del tiempo? Y eso me da una velocidad promedio. ¿Ok? Eso depende de cuándo hago las mediciones. Entonces, por default, los equipos de Cisco hacen promedios a 5 minutos para que uno tenga una referencia de cuán cargada está la interfase. Entonces, lo que me dice es el rate o la velocidad promedio de los últimos 5 minutos, entrada y salida. Y eso me lo da en bits por un lado
y en paquetes por el otro. ¿Ok? Los paquetes, o debería decir tramas, en la interfase pueden tener distintos largos. O sea, las tramas no todas tienen el mismo tamaño. El tamaño máximo de una trama es una característica, digamos, que es configurable en los switches. Por default anda en el orden de 1500 bytes. Entonces, si yo estoy transmitiendo todas tramas de 1500 bytes, yo voy a tener con una cierta cantidad de paquetes una cierta velocidad en bits por segundo. Nunca voy a poder exceder en bits por segundo el access rate de la interfase. Pero en muchos equipos, el equipo no tiene capacidad de conmutación para llegar a llenar, decimos, la interfase con paquetes chiquitos. Porque en general, desde el punto de vista de control de tráfico, cada paquete lleva más o menos el mismo trabajo, no importa que sea grande o que sea chico. ¿Ok? Y eso lleva a muchas historias, en particular de cómo se mide la capacidad real de un equipo. Pero para que lo tengan, de nuevo, escuchado, sepan que muchos equipos tienen límites en paquetes por segundo que son más cercanos que los límites en bits por segundo, que están definidos por la interfase. Entonces, cualquier vendedor mide la cantidad de paquetes por segundo de un equipo con paquetes chiquitos, o sea, con la mayor cantidad de paquetes que puedo transmitir independientemente de cuánta información sea, pero mide el ancho de banda que es capaz de servir con paquetes grandes que implican menos trabajo para la parte de control, o lo que en algunos casos llamamos la supervisora. Digamos, supervisora es el término que normalmente se usa cuando la controladora, la CPU, si se quiere, del equipo es destacable, es cambiable, es modular. Ok, otro comando interesante, show version, es un comando que me dice, entre otras cosas, versión del equipo. Eso me muestra qué tipo de equipo es, qué software está cargado y típicamente hace cuánto tiempo que están dando. Entonces, esto dice show version, esto es un 2960, que es un switch es un conjunto de switches, no hay uno solo, hay varios 2960, pero son de configuración fija, o sea, no son modulares. Está corriendo este software, o sea, esta versión de código o imagen, y está andando hace 15 horas y 30 minutos, y la imagen está cargada desde este archivo, que es un archivo en un file system que tiene en memoria flash dentro del equipo. Más datos ahí, esto es un, ya dije, un 2960, este es un 2960 24 TTL. Esto termina de decir qué bocas tiene este equipo, o sea, cuál es la configuración concreta. ¿Cómo lo sé? Estrictamente no lo sé de memoria, pero me voy a la página de Cisco y busco 2960 24 TT y entonces eso dice, estos son 2960, una unidad, 24 puertos hacia abajo, 2 puertos hacia arriba. Lo de TT suena a 10 GB, pero no creo que el 2960 soporte eso. Habría que ver este equipo en particular. Entonces vamos a ver eso. Vamos a hacer move tab, new window. Entonces vamos a preguntarle, como dije antes, a mi secretaria. Y mi secretaria medio que ya sabe este tipo de cosas, así que voy a buscar C2960. Lo de C no viene de Cisco, en general es Catalyst, que es una línea de switches Cisco. 24TTL. Entonces, esto dice, ok, es un Catalyst 2960, 24TTL, y vamos a ver qué es eso. Es un switch viejo, fíjense que está end of sale en el 2014. Es un equipo súper viejo. Pero es ese equipo que habíamos visto, por atrás. Es este muchacho. ¿Ok? Y entonces tiene 24 puertos fijos. Estos son 6 y 612, 6 y 612 y 2 uplinks. Y las características de esos uplinks son
Ok, bla, bla, bla. En algún lugar acá debería decir documentation, downloads, communities, my devices. Bueno, esto ha cambiado, pero ok, no importa demasiado, pero es 24 puertos que deben ser 10-100 y 2 puertos giga, pero que son 10 base T. Esas dos T son giga 10 base T, ¿ok? Que son puertos fijos. A diferencia del que estaba en el dibujito, que no es S, estos son dos puertos SFP, ¿ok? Este switch tiene otro nombre, así que no es el mismo switch que estamos viendo ahí. Por último, creo, para esta introducción, el show running config es un comando de CLI que van a usar bastante a menudo. Show running config me muestra lo que llamamos el running config, o sea, la configuración que está ejecutando en el equipo. Ahora, en equipos Cisco, los equipos típicamente tienen al menos dos configuraciones importantes. Una, la que está ejecutando actualmente, y otra, la que está salvada para ser cargada si el equipo renace, por decir así, o lo reboteo. Y un clásico de la mecánica de configuración de Cisco es que cada vez que yo doy un comando, apenas aprieto Enter, ese comando afecta la configuración actual que está ejecutando en el equipo, pero no afecta la configuración que está salvada. Entonces, cuando yo llego a un estado que digo, ok, esto está todo bien, puedo dar un comando que históricamente es write, aunque hoy por hoy Cisco pretende que escribamos copy running config a startup config, para persistir esa configuración por si el equipo se llega a rebotear o por si el equipo se apaga y se prende por alguna razón. Entonces, show running config me muestra la configuración que actualmente está ejecutando y show startup config me muestra la configuración que está almacenada para ser cargada la próxima vez. Y parte de la historia de esto de manejar equipos de Cisco es aprender a leer rápidamente, digamos, qué significan todos los comandos que están en las configuraciones. Ahora, sepan que la configuración que yo veo con show running config es todo lo que está distinto de la configuración default. O sea, los equipos de Cisco tienen típicamente una configuración por default que si yo la dejo tal cual, no se ve cuando hago un show run. Cuando hago un show running config, lo que veo son las cosas que están distintas del default y eso es así para que las configuraciones sean más compactas, o sea, para que no tenga tanta información que siempre está por default o que es muy común, digamos, que esté por default. Tengan en cuenta eso porque a veces pasa que yo doy un comando y hago un show run y no lo veo. Y lo vuelvo a dar y vuelvo a hacer el show run y sigo sin verlo. Y la razón es que el comando que estoy dando es un comando a estado default, con lo cual cuando hago el show run, efectivamente ese comando no se ve. Ok, y hay algunas configuraciones que van a hacer. En este caso están poniéndole una dirección de gestión para poder acceder al switch en forma remota. Esa dirección de gestión va a estar en una interfase virtual, que es lo que llamamos una interfase VLAN, y en este caso es 172.20.137.5 con máscara 255, 255, 550, todos temas que vamos a ver mañana cuando veamos en detalle temas de IP, pero que operativamente creo que les queda más o menos claro de qué se trata, aunque de nuevo mañana los vamos a ver a detalle. ¿Ok? Entonces, Discovery 2 y Discovery 3, uno es un poco ver, digamos, cómo funciona el switch, el otro es hacer una configuración inicial del switch. Y si quieren hacerla y están aburridos, tienen también para hacer el primer FastLab, que es el FastLab 1. ¿Preguntas? Ok, entonces tienen un rato más con mi presencia. Yo voy a estar acá seguro hasta las 6 o por ahí un poco más también. Y después de eso me desconectaré para pasar a hacer
cosas de otros temas. Pero cualquier cosa que no resolvamos hoy o cualquier problema que no logremos, digamos, conversar hoy, lo vemos mañana a primera hora. ¿Estamos de acuerdo? Estoy por aquí por si necesitan algo.